Imagínate que tuvieses delante tuya tu hijo o tu yo de hace 5 años y tuvieras que darle un consejo. ¿Cuál sería? Pues es una pregunta difícil. Nadie se fija en tu acento, todo el mundo te va a entender. Así que para la gente que le dé miedo habla inglés que no va a pasar nada. Yo soy una persona súper tímida y aquí me he soltado una barbaridad. Básicamente en 42 te enseñan a sacar las castañas del fuego tú solo y a no frustrarte. Y el peer-to-peer, que es como lo mejor allí, que es el trabajo en equipo. Allí la soft skill de trabajo en equipo te sacas un 10. ¿Qué es lo que pasó en tu vida para decirte, bueno, ya he terminado el ciclo, he terminado el Campus 42, me he hecho el Bootcamp de ciberseguridad, me voy a Canadá? Vale. Sí, la verdad es que es un poco random. Bueno, os presento a Luis Guisado, a una persona que tiene una historia impresionante. Se dedicaba a la hostelería y decidió cambiar a la programación. Hizo el ciclo superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma en Ilerna, que es muy parecido a CESUR, donde yo estudié. Luego consiguió entrar al famoso Campus 42, que tiene sedes por todo el mundo. Y ahí hizo su bootcamp en ciberseguridad, que es una cosa que le apasionó y ahora mismo se encuentra aquí en Canadá y en directo con nosotros. Así que gracias, Luis, por venir a Debugging Your Mind. ¿Qué tal? Nada, el placer es mío. Muchas gracias, Ismael. A ver qué tal. Vamos a hablar un poquito y a ver qué tal las preguntitas y todo. Lo primero voy a preguntarte por el comienzo de tu historia, que ha sido la hostelería, qué es lo que hacías en la hostelería y cómo pasaste a la programación. Pues básicamente yo acabé en plan los estudios, llegué hasta bachillerato y ya ahí como que era un poco que no sabía lo que hacer con mi vida, porque me gustaban con muchos campos, pero nunca había uno en concreto que dijera yo, este es lo que más me gusta. Entonces, en el principio quería ser diseñador gráfico, me gustaba mucho diseñar cosas, hacía muchas ediciones de vídeo antiguamente en YouTube, pero llegó la pandemia. No tenía mucho dinero y dijo, tengo que trabajar de algo. Entonces me entró como el cambio en la cuarentena, típico que te pones a pensar, tal, qué hago con mi vida, porque tenemos mucho tiempo libre. Y cuando acabó la cuarentena me puse a trabajar en la hostelería, porque era como donde casi siempre hay trabajo. Está un poco mal pagado, bastante mal, pero era lo mejor que había en ese momento, porque no tenía otra cosa de estudio, no tenía carrera ni nada. Entonces, un colega mío que trabajaba en una discoteca me metió en su discoteca y entonces ahí empecé a trabajar pues de camarero, ponía copa, ponía cachimba, ponía varias cosas. Entonces siempre he tenido como todo el trabajo de la hostelería en la noche, con a veces trabajos muy largos, de entrar a las 4 de la tarde y salir a las 7 de la mañana. Tras eso, ahorré un poco, intenté ser policía. Me dio también la vena de ser policía, lo probé, no era algo que me gustaba, así que cambié. Y un día estaba, sin más, por mi ordenador dando vueltas y un amigo mío me habló al Discord. Y fue como, hey tío, ¿conoces lo que es el roleplay del GTA? Y yo, sí, me suena de algo, de haber visto algún streaming y tal. Y fue como, estoy programando un servidor, no sé programar, ¿te vienes conmigo y me ayudas? Y yo, bueno, pues a perdidos al río. Entonces me lancé con él a un servidor, nos dieron un servidor y empezamos a tocar pocas cosas de programación. Ahí no sabíamos ni siquiera lo que era un lenguaje de programación. Nosotros veíamos un código y todo era lo mismo, porque al principio cuando no sabes programar todo es lo mismo, te parece que todo está escrito igual y claro, no entiendes nada. Y a partir de ahí fue como picando código poco a poco y dije, hostia, ¿y si estudio algo de programación? Entonces empecé a buscar grados, tal, me interesé al principio por la seguridad, pero no pude entrar en el grado que quería. Entonces eché a desarrollo de aplicaciones multiplataforma, me quedé a un puesto, creo, por lo que no pude entrar y vi la opción de Ilerna con un amigo y digo, pues vamos para adentro. Entonces entré en Ilerna, hice el desarrollo de aplicaciones multiplataforma y ahí giré como mi carrera hacia el backend. Era como me encantaba el backend, era lo mejor. Y el front no me gustaba nada. Totalmente opositorio a la mayoría. Normalmente a la mayoría le suele molar mucho más el front que el back. Sí, y yo era como, me gusta mucho el back y me curré mucho la asignatura de base de datos. Entonces era como, me gusta. Aunque no me gustaba base de datos, la verdad. También en el grado superior hice un pequeño proyecto personal que era una aplicación Android para un gimnasio de mi pueblo. Y bueno, acabé el grado y entré en práctica en Nunsis, en una empresa de Valencia. Y en esa empresa de Valencia, las prácticas que hice era web y backend, era full stack. Y ahí me empezó a gustar también el front, porque toqué Angular
y me pareció bastante chulo Angular para programar y todo, tocaba un poco de TypeScript también. Y al final me pareció bastante interesante, porque al final lo que había tocado yo de front era HTML y CSS, y era como un poco aburrido para mí. Y como has mencionado, entraste a DAM porque viste que era tu alternativa en Ilerna, una institución de formación bastante parecida a la que estoy yo, que es CESUR, son privadas si no me equivoco. Y me entra la curiosidad por preguntarte si realmente es difícil hacer el ciclo de Ilerna y cuál es su metodología. Realmente, al final, como la mayoría de privadas, es más sencillo. Estudiar vas a tener que estudiar. Por ejemplo, de la manera que yo lo hice en Ilerna, hay dos modalidades. Estaba la online y la presencial. Pero cuando yo hice el grado, no estaba la presencial, porque todavía estaba el COVID y todo y seguía todo remoto. Pero lo que sí era, los exámenes eran presenciales. Yo, por ejemplo, soy de un pueblo de Sevilla y me iba a Sevilla a hacer los exámenes. Y la metodología es básicamente, tenías tus clases semanales con unos proyectos que tenías que hacer. Tenías como unas preguntas tipo test que eran como los deberes, por decirlo de alguna forma. Y luego tenías como cada vez que acababas un tema, tenías como un mini proyectito. En plan, por ejemplo, hacer una aplicación en Java de gastos personales. Pues para comentarte un poco me he quedado flipando porque el mío fue, o está siendo bastante más sencillo, o por lo menos que no te meten tanta práctica como deberían, que de hecho es algo que me gustaría que hicieran. Porque nosotros en este primer año tenemos el temario como tal y es online también. Cada mes te hacen una videollamada con una clase explicándote el tema para resolver dudas y tal, y poca cosa más. Luego en la propia plataforma te ponen algunos ejercicios, pero son ejercicios tampoco muy difíciles. Y lo que sí es bastante similar es los exámenes. En los exámenes también tenías que ir presencial, que yo me tuve que venir aquí a Madrid. Y te lo hacían, lo que pasa es que no sé si en tu caso igual, pero me lo hacían tipo test, lo cual realmente te decían que tenías simulacros de examen y que te lo mirases, es decir, como no te decían cada de esas preguntas, pero entre medias sí te lo decían. Realmente te estaban haciendo ver que caían de esas preguntas. Entonces realmente, aunque no hubieses tenido mucho tiempo para estudiar ni para practicar los ejercicios, tú te mirabas las preguntas y básicamente hay gente que no ha podido prácticamente dedicarle tiempo y ha sacado el ciclo con notazas. Y eso es algo que creo que es negativo, entre comillas, porque se ve como un pay to win. Es decir, tú estás pagando, se da online, te lo ponen súper sencillo y ya tienes el título. Hombre, al final es un poco así. También las clases no están tan enfocadas, al menos en mi caso, no estaba tan enfocada a unos fundamentos de programación desde cero, como empezar en C, que por ejemplo en el campus de 42 empezamos en C desde cero y eso es muy duro. Aquí es como te lo dan casi todo hecho, en un tema ya estás orientado a objetos súper rápido y te puedes perder un poco. Y sí, al final mis exámenes también eran tipo test. Pero había muchas preguntas de rellenar código, eso sí. En plan, te ponían, por ejemplo, un código y una parte vacía era en plan, ¿qué sentencia pondrías aquí, por ejemplo, en una query SQL? O en Java aquí, ¿qué pondrías? O cómo imprimirías tal, o cosas así. Entonces creo que en Ilerna sales un poco mejor preparado que en CESUR. Que digo que también te digo que yo creo que donde más vas a aprender al final es cuando haces unas prácticas con una empresa. Porque hasta ese entonces no sabes lo que es trabajar y cómo se trabaja. Porque al final tú casi nunca vas a trabajar con un código desde cero. Vas a empezar con un código ya hecho y vas a tener que hacerle refactor al código, que básicamente es limpiar el código, o dividirlo. Hay como ciertas reglas, cierta normativa que cada empresa va a utilizar de una forma u otra. Y ahí es cuando vas a decir, hostia, no sé programar, pero ahora sí estoy aprendiendo. Pero como ya tienes cierta lógica, pues te ayuda. Eso es algo que me he dado cuenta yo esta semana porque literalmente ha sido mi primera semana de trabajo, que empecé el mismo lunes, y algo que me ha llamado la atención porque realmente en los ejercicios de programación o incluso cuando estás intentando estudiar por tu cuenta, te pones a lo mejor mini proyectillos y tal, y lo ves muy sencillo porque tienes, como digo, el lienzo en blanco.
Pero luego yo me metí en la empresa y a lo mejor es un software que lleva años de desarrollo, que tiene cierta estructura y ves todo el proyecto y son 4.000 archivos que dices, ¿esto qué cojones? ¿Por dónde meto mano? Es literalmente eso. Hay veces que dices tú, hostia, porque claro, o sea, ahí tienes como 1000 carpetas, en cada carpeta hay 1000 archivos divididos, todo es muy estructurado y dices tú, hostia, ¿dónde tengo que tocar? Sí, ya como tienes la base que has dicho, de que has visto código y tal, medio puedes entender dónde se puede situar. Pero aún así, por mucho que te prepares estudiando, vas a entrar al primer trabajo y vas a estar perdido, no vas a saber muy bien y ahí es cuando vas a empezar a aprender. El Campus 42, que también lo has mencionado antes, que después del ciclo lo empezaste a hacer. Es decir, ¿cómo te metiste allí y si realmente recomiendas el Campus 42? Vale, pues fue un poco aleatorio esto. Porque yo soy de Sevilla, pero estaba un día en Málaga y estaba con una amiga que estaba haciendo una grabación porque quería hacer actriz y estaba haciendo una grabación. Y me dijo, ¿me acompañas, tal? Total, la acompañé. Y el cámara que estaba grabando me dice, hablando así, me dijo, tú estabas estudiando programación, me has comentado, ¿no? Yo sí, tal. Me dice, entonces estarás enterado de lo de 42. Y yo, 42, digo, no sé qué es. Me dice, no, algo del ayuntamiento con la fundación telefónica, tal. Y yo, no sé lo que es. Y total, lo busqué en internet, me lo guardé, me acuerdo, en favorito y lo dejé ahí, sin más. Y ahora, yo ahí todavía estaba en el grado, pasó el tiempo, acabé el grado, entré en las prácticas y un chaval de la práctica también me habló y me dijo, oye, que era de Sevilla también, me dijo, oye, yo me he apuntado a lo de 42, ¿te vas a apuntar? Digo, hostia, ¿tú también lo conoces? Entonces me apunté a 42, vi que eran 26 días y me acuerdo que cogí los 26 días en agosto. Y yo pensaba que eso era como un mini bootcamp, todo lo que sea aprender y gratuito para adelante. Y me gustó también la metodología porque era al final autodidacta, era lo único que leí. Que era autodidacta, no tenías profesores, no tenías clases, todo era como tú querías y yo, vamos para adentro. Total, pasas una pequeña prueba que es, primero son como lo típico Simón dice, de que hay varios colores y tienes que recordarlo. Y luego es otra pruebecita que es más de lógica, que tú tienes como un cohetito y tienes como que indicarle unos movimientos para llegar a cierto punto. Eso son las pruebas de entrada. Eso es para entrar a la piscina, que le llaman. Sí, lo hice porque también me pasó como a ti, que una persona fuera de la programación me habló de 42 y yo que estaba dentro no tenía ni idea. Y lo estuve mirando así detenidamente y hice esas dos primeras pruebas, la de la memoria y la del cohetico. Pero al final me eché para atrás porque por tema de plazas no estaba la fecha que a mí me venía bien y claro, no podía entrar, así que al final F. Ahora no sé cómo estarán de plazas porque cada vez hay más boom con el tema de 42. Por ejemplo, yo cuando entré en Málaga, yo era la cuarta piscina. Piscina son 26 días como de una CL100, que básicamente que lo que haces es, estás 26 días allí en el campus, donde te vas adaptando al campus, vas conociendo la metodología, ves si es algo que a ti te apasiona de verdad o no. Porque hay mucha gente que piensa que sí y luego cuando trabajas con cierta presión, explota. Porque básicamente en 42 te enseñan a sacar la castaña del fuego tú solo y a no frustrarte. Y el peer-to-peer, que es como lo mejor allí, que es el trabajo en equipo. Allí la soft skill de trabajo en equipo te sacas un 10. Porque básicamente no tienes nadie que te ayude, a no ser que sea tus compañeros de al lado. Entonces, al final, cuando te trabas en ciertos proyectos, tienes que hablarle a un compañero. Porque si no, no vas a encontrar cierta información. ¿Y por qué no encuentras cierta información? Porque sí, hay ciertas cosas que tú las buscas en internet y la mayoría de cosas te van a decir, utiliza esta librería, utiliza tal. ¿Cuál es la cosa? En 42 no nos dejan utilizar librería. Tenemos que programar nosotros nuestras herramientas. Entonces, por ejemplo, en C está, por ejemplo, el printf, que es una librería que es stdio, y lo que hace esa librería es que puedas imprimir cosas por pantalla. Pues nosotros no nos dejan utilizar eso. No, tenemos que utilizar el write, que es escribir carácter a carácter, porque en C no hay un string como tal, hay un array de caracteres, y entonces nos enseñan desde cero a programar esas herramientas. Es un poco boom, ¿eh? En plan, como el contraste de joder. Sí, la verdad que eso te curte.
Sí, créeme. Y al final de eso, entras a la piscina, te reciben muy bien allí. Son 26 días donde vas a tener una montaña rusa de emociones, tanto de felicidad como de frustración como de tristeza, porque al final conoces a gente de muchos sitios del mundo, porque, por ejemplo, en mi caso había argentinos, había italianos, había gente de todos lados. Gente de Málaga, gente de Sevilla, gente de Valencia que había venido, tal. Y estaba súper, súper guay. Entonces, como que te vas empapando de otros otras ciudades y tal, y está guay, conoces gente de todos lados. Y allí te das cuenta de lo que es el trabajo en equipo y la importancia que es. Porque son 26 días de que si no hablas con nadie, creo que te quieres pegar un tiro. Y también digo que si alguien está interesado, 42, la piscina es dura, pero allí no te van a medir tu habilidad a la hora de programar. Allí te van a medir si tú eres... no sabemos los criterios, pero básicamente es si tú conectas con la metodología. Porque si eres muy bueno en programación, pero eres una persona que no se adapta a ser un autodidacta, a hablar con la gente, es como que no das el perfil. Porque había, por ejemplo, en mi piscina, había gente muy buena que no entró, pero porque eran personas que eran muy egoístas. En plan, al estilo de yo lo quiero hacer todo solo, no quiero estar con nadie, tal. Que al final sí, eso es... Todo el mundo puede hacerlo como quiera, cada cual para gustos colores, pero lo que te piden allí es que te adaptes a esa metodología. Eso es súper interesante y además creo que es la mejor, porque al final, por muchos años de experiencia que tenga en programación y por mucho que sepa, va a haber muchísimas cosas en la vida que si tienes proyectos grandes, tú solo nunca vas a poder hacer nada. Entonces, el practicar esas soft skills para comunicarte con gente, trabajar en equipo y tal, te va a ayudar mucho para el futuro. Claro, luego, después de eso, hiciste un bootcamp en ciberseguridad, allí también en 42. ¿Cómo pasaste de dedicarte a la hostelería a interesarte por la ciberseguridad? La verdad es que yo, por ejemplo, en programación en general, yo he estado siempre interesado desde que era pequeño. Pero era algo como que tenía miedo, porque era como... ves el código y dices tú, ¿esto qué es? Y te daba como miedo. Y me acuerdo que un amigo mío me dijo, eso es súper difícil y tal, no sé qué. Entonces se me quitó la idea. Pero bueno, al final con todo lo que te he contado volví a la programación. Y dentro de 42, cuando yo estaba haciendo la piscina, estaba gente haciendo la primera edición del bootcamp de ciberseguridad. Y yo escuchaba todo el rato hablar, el proyecto tal no sé qué, hemos atacado no sé cuánto, hemos hecho un análisis de defensa de tal. Entonces era como, eso suena... Eso es una tocha, sí. Avanzando en el campus, de vez en cuando van haciendo como... ¿Cómo decirlo? No sé exactamente cómo decirlo, pero como que vienen ciertas empresas y hacen como ciertas formaciones. Por ejemplo, estuvo IBM haciendo una formación de programación cuántica. Ha estado varias empresas por allí haciendo varias cosas. Han estado charlas de TED, que son bastante famosas. Al final hay muchos eventos. Y bueno, yo tuve la suerte de que fue el segundo bootcamp de ciberseguridad, la segunda edición. Y me acuerdo que una semana del plazo que se iba a acabar, yo pensaba que había echado la plaza, pero no lo había echado. Y era como, ostras, que no me llaman, tal. Entonces, un día hablando con gente allí, me dijo, no, pero si nosotros ya sabemos que hemos entrado desde hace no sé cuánto. Y yo, ¿por qué no? Me dice, lo echaste. Fui a mirarlo, no lo eché y digo, ostras. Y digo, la he liado. Digo, ya no me va a dar tiempo, no va a haber plaza, pero lo eché y tuve la suerte de entrar. Y la verdad es que esa ha sido, creo yo, que la experiencia más dura y a la vez más satisfactoria que he tenido nunca. Más que la piscina. Y te explico el porqué. Sí. En plan, la piscina es muy dura y hay que dedicarle muchas horas. Pero lo que le he dedicado yo al bootcamp de seguridad han sido como muchas veces más de 13 horas diarias. Majaré. También digo, hay gente de todos los niveles. Yo tenía un nivel muy bajo porque no sabían Python ni sabía nada de seguridad. Pero había gente de todas las edades y había gente que tenía trabajo por las mañanas y venía por la tarde y se puede compaginar. Pero es cierto que yo, por ejemplo, tenía un nivel 0 de Python y ya he pasado al nivel avanzado de Python, la verdad. Y en seguridad también tenía un nivel 0 y ya he subido bastante de nivel. Porque al final no nos dejan utilizar herramientas. En ciberseguridad hay 1000 de herramientas para escanear, para hacer análisis forense, para atacar. Está todo hecho al final. ¿Cuál es la cosa? Que a nosotros no nos dejaban utilizarlas. A nosotros era programarla desde cero. Si había que hacer matemáticas, había que programarla todas las matemáticas. Si había que hacer cualquier cosa, te tienes que descargar toda una información de la web. Pero es que hay una librería que te lo hace ya. No, tienes que tú hacer tu propia librería.
Y ahí cuando estás todo el rato divulgando, buscas información, aprendes, tú te quedas con cierta información, un compañero, oye, ¿esto cómo se hace? Tú se lo cuentas, ese compañero se lo cuenta a otro, le hacen otra pregunta al compañero, se lo cuenta al otro, y así nada más que con hablarlo es, creo yo, que la mejor forma, al menos para mí, de aprender. Según lo que me comentas, ahora entiendo por qué tiene tanto reconocimiento. Porque literalmente es que esa metodología tan sumamente fuerte no la encuentras en otro sitio. Y entonces ahora con la ciberseguridad, ¿cuál es tu trayecto, lo que tienes en mente con ello? De momento lo que tengo en mente es que me gustaría entrar en alguna empresa y realizar una formación pues, aún más grande ya en una empresa donde más vas a aprender porque vas a tener casos de vida real. Al final nuestros casos eran cosas simuladas entre nosotros. Yo te abro un servidor, yo soy el cliente, nos atacamos, tal, era como entre nosotros. Pero ya en un caso de verdad, cuando haya que buscar las vulnerabilidades bien y todo eso, es donde más se va a aprender. Por eso mi trayecto me gustaría es entrar en una empresa, empezar a subir de escalones de nivel, pero es verdad que no me quiero quedar como en un solo punto de la seguridad. No, en plan, quiero hacer análisis forense, quiero ser Red Team, Blue Team. Red Team es el equipo que ataca y Blue Team es el equipo que defiende. O quiero tal. Yo me gusta moverme por todos lados. Es decir, me gusta atacar, me gusta analizar, me gusta un poco todo. Me gusta también mucho el hacking en dispositivos IoT. Eso es de los mis favoritos, que lo descubrí gracias a una charla que vinieron allí. No hicimos nada de IoT en el bootcamp, pero vinieron en una charla y estuvimos un día entero haciendo cosas y estuvo súper chulo. Dentro de todo ese interés por la ciberseguridad, ¿también te apoyas en referentes que crean contenido? Como por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza el más grande, que creo que es Habitat. La realidad es que cuando estaba dentro del bootcamp, básicamente tiraba de vídeos de YouTube, de muchas cosas, pero al final todos los proyectos que nosotros teníamos no había mucha información en internet. Entonces era como un poco más difícil. Entonces casi nunca me he apoyado en gente, por ejemplo, que haga tutoriales en YouTube y tal, o gente así fuerte. He sido más de foros, de leer foros, de meterme en foros. Después del bootcamp, porque en el bootcamp no tenía tiempo, me metí en Hack the Box, que es una página web donde te dan máquinas virtuales con vulnerabilidades para que tú las ataques. También está Try to Hack Me, hay varias cosas así y básicamente tiro de eso y de mis compañeros. También otra cosa de lo que tiramos, que se me ha olvidado comentarla, es de los CTF, los Capture the Flag. Básicamente son como retos donde varias personas entran y la cosa es que con ciertas pistas tienes que buscar como una flag que se llama, como un código que está pues oculto en, yo qué sé, por ejemplo, en un encriptado, en ciertas carpetas ocultas, o que tienes que hacer ciertas búsquedas en el ordenador, cierto análisis. Y en los CTFs eso también aprendes un montón porque hay gente de todo el mundo. Y para mí es de mis cosas favoritas. Y tuve la suerte de que el bootcamp de seguridad lo hizo Fundación Telefónica con patrocinio de Splunk, que es básicamente donde salen todas las búsquedas. Por ejemplo, tienes una web, pues sale todas las peticiones que se ha hecho en la base de datos y todo eso, pero en plan bonito. Y ese CTF lo ganamos en Málaga un compañero y yo. Y nos van a pagar la certificación de Splunk. Así que eso estuvo muy guay. Hostia, tremendo. Y ahora entonces, ¿cómo pasaste a plantearte irte a Canadá? ¿De qué es lo que pasó en tu vida para decirte, bueno, ya he terminado el ciclo, he terminado el Campus 42, me he hecho el bootcamp de ciberseguridad, me voy a Canadá? Vale. Sí, la verdad es que es un poco random. Si lo piensas así. ¿Cómo te lo explico? Es un poquito más difícil. Yo, bueno, lo que es 42 no lo he terminado. Aún me queda mucho. Terminar 42 es muy largo. Son muchos proyectos y muchas cosas. Porque, bueno, 42 no lo he comentado, pero 42 una vez entras tienes como círculos de proyectos y tienes que hacer ciertos proyectos y un examen para subir de nivel, que el examen es programar y son difíciles. O sea, el campus no es fácil. Son muy estrictos en ciertas cosas y te piden que le eches ganas, básicamente. Pero está muy guay. Porque al final puedes ir cuando quieras, puedes
organizarte como quieras y eso es lo mejor. Pero bueno, quitando eso y yendo a tu pregunta, básicamente yo soy huérfano, soy huérfano de policía. Los huérfanos de policía estamos como en una fundación de la Policía Nacional. Sí. Y tú, haces como ciertas becas de estudios que le llaman inmersiones lingüísticas, que básicamente tú puedes apuntarte siendo beneficiario y ellos, pues, depende de un baremo, te envían o no a ciertos sitios. Por ejemplo, tenemos Irlanda, tenemos Liverpool, que hay gente ahora en Liverpool. Está Toronto, que es un viaje que puedes hacer a partir de los 21, que puedes hacer uno porque son viajes muy caros. Entonces me dieron la oportunidad de elegir Toronto, porque yo ya iba a venir a Toronto. Me aprobaron en 2020, pero se cerraron los aeropuertos por el COVID. Entonces, como mi vida ya empezó a cambiar, estaba estudiando tal, no tuve tiempo, digo, es imposible. Y entonces ahora vi que tenía el bootcamp, que acababa justo en junio, me iba en julio a Toronto, y digo, este es mi año. Digo, voy este año, y me dan la oportunidad de sacarme el IELTS, el IELTS, que es un examen para... Certificación de inglés. Y entonces me dieron la oportunidad de estar 2 meses y digo, pues perfecto, acabo el bootcamp, estoy 2 meses en Toronto, me saco la certificación de C1, que es la que me gustaría, y luego me pongo a trabajar en septiembre. Hostia, C1 es tochísimo. Sí, tengo ahora mismo el B2 alto, me lo saqué del Trinity en Irlanda, pero el Trinity es un poco muy bajo nivel, a mi gusto. Entonces me dieron la oportunidad del IELTS, y que me parece que es bastante top, junto al de Cambridge. Entonces fue como, vamos a ello. Vamos, actualmente estoy en clase aquí en Toronto, porque voy a clases de inglés por las mañanas y actualmente estoy en eso, nivel C1, C2. Así que, guay. Sí, a mí que tengo intención en irme a Australia para emigrar me piden el IELTS también, como certificación para el idioma. Lo que pasa es que yo parto de un nivel más bajo. Yo tengo ahora mismo el B1, el B1 me lo saqué hace años, en segundo de bachiller, y estos años lo he dejado un poco atrás. Y cuando ya empecé con la programación, que si te metes dentro, todo el mundo está inglés, qué importante el inglés. Entonces ya le empecé a meter más caña y no he probado todavía, no he hecho examen para certificar mi nivel, pero todos los días intento ponerme algún podcast en inglés o alguna serie o leer algo, un libro, un artículo, lo que sea por internet, y creo que eso me ha venido bastante bien porque yo sí me noto más suelto. Y de hecho, creo que hay un examen chiquitico que puedes hacer en la web, que creo que es EF, y ahí cuando hice la prueba saqué un B2 y dije, coño, pues por lo menos he subido supuestamente un nivel. Es que parece una broma, pero a mi gusto lo mejor para aprender inglés es o leer libros o leer noticias. Es verdad que vas a aprender inglés con ciertas películas, con cosas así, porque al final vas cogiendo oído, pero es cierto que a la hora de vocabulario, gramática, no es lo mismo una película, una canción, por ejemplo, que lo que es una noticia formal o un libro formal, donde vas a ver phrasal verbs, vas a ver conexiones, vas a ver muchas cosas que te van a venir muy bien el día a día. Y el inglés formal es muy difícil de aprender, porque a mí es lo que más me cuesta, porque yo aprendí inglés jugando videojuegos, hablando con gente en la calle. ¿En serio? Sí, yo aprendí inglés al principio, pues jugando juegos. Yo estudié mucho inglés cuando era pequeño, yo empecé a estudiar inglés con 3 años, pero lo que es hablar, no hablaba nunca, y empecé a hablar con gente típico de juegos, los counter, tal, y ahí empecé a subir mi nivel. Luego, como esta beca de Toronto, he tenido 2 becas más en Irlanda cuando era menor, de 1 mes, y allí literalmente aprendí inglés hablando con gente en la calle. ¿Cuál es la cosa? Irlanda literalmente es la Andalucía. Es como el acento es el andaluz, ¿sabes? Entonces era como, me venía perfecto, porque yo lo que peor llevo es la pronunciación, porque tengo un acento andaluz muy marcado, que soy de pueblo, y por ejemplo ahora al estar en Toronto es cuando me da cuenta de, hostia, mi nivel de pronunciación tiene que aumentar porque está muy mal. Sí, pero bueno, sabiendo cómo articular la frase y tener solvencia al comunicarte, la pronunciación relativamente creo que es lo más sencillo que se puede practicar. Para aprender inglés recomiendas tanto leer libros como ver películas. Y si tuvieras que decir un roadmap o un consejo para la gente que quiere empezar a programar, que también tiene cierto nivel y creo que puedes dar
consejos con la trayectoria que tienes, ¿cuál sería? Vale, pues antes que nada voy a hacer un inciso. Y es que esto, por ejemplo, es un miedo que yo tenía muy grande, que era el hablar inglés porque soy español. Porque es verdad que la mayoría de españoles tenemos como miedo a hablar inglés porque como nuestra pronunciación no nos van a entender, tal. Yo he estado en varios sitios. Por ejemplo, he estado en Irlanda y el inglés pues es muy parecido al nuestro, fuera de bromas, y cambian muchas palabras. He estado en sitios como Tokio, que es como, oh Dios mío, allí tiene que hablar todo el mundo, allí casi nadie hablaba inglés. No porque ellos no supieran, sino era porque eran como muy vergonzosos. Y a mí me han entendido perfectamente en ambos lados. Ahora que estoy aquí en Toronto me he dado cuenta de que, por ejemplo, Toronto es una ciudad multicultural. Aquí hay gente de todos lados del mundo, hay indios, yo estoy con una familia pakistaní, hay muchos asiáticos en general, hay gente de todo el mundo. Y te das cuenta que hay 1000 acentos, nadie se fija en tu acento, todo el mundo te va a entender. Así que para la gente que le dé miedo habla inglés que no va a pasar nada. Yo soy una persona súper tímida y aquí me he soltado una barbaridad. Así que a los que os da miedo, habla inglés. ¿Sabes por qué creo que también viene ese miedo a hablar inglés a los españoles precisamente? Porque no sé si tú también lo viviste en la escuela, pero a mí me pasaba que cuando estaba en clase de inglés y alguien decía algo perfecto, lo pronunciaba bien, la reacción de la gente, en vez de quedarse sorprendida y aplaudirle o tener admiración de hostia, qué bien la ha hecho, lo que le salía a la gente es reírse. Decía, hostia, mira cómo lo he dicho. Y dices, coño, cabrón, si es que lo he dicho bien, el que lo dices más eres tú. Sí, ese era un problema muy típico de clase. Eso y, por ejemplo, yo que sé, te enviaban una redacción sobre alguien famoso, que era muy típico que te lo enviaran en clase, como tú lo hicieras de alguien que no fuera Cristiano Ronaldo, Messi, era como el raro. Totalmente. O como si no fuera un jugador de fútbol, tal. Yo me acuerdo que lo hice de un escritor, que la verdad es que no me acuerdo el nombre, pero lo hice de un escritor y fue como mi profesora flipándolo y la gente en plan, mira el friki este, no sé qué, el pollón, ¿no? Pero sí, es muy típico eso. Y bueno, entonces lo del roadmap para programación. Pues a mi gusto, si queréis ir a aprender a programar, yo lo primero que haría sería aprender ciertas nociones básicas de forma autodidacta. ¿Por qué? La programación suena muy bien, suena dinero fácil, pero tiene un cierto nivel que necesitas bastante grande, porque tienes que aprender a no frustrarte, tienes que aprender a tratar bien a la gente aunque estés tú mal, porque va a haber veces que vas a estar enfadado porque no te funcionan las cosas y van a estar tus compañeros de trabajo al lado y tienes que mantener la compostura, obviamente. Entonces, yo aprendería como al principio ciertas cosas básicas, ver si te gusta el mundo, porque es un mundo muy denso, tiene 1000 ramas, entonces tocaría como un poquito todo y diría, vale, ya sé más o menos lo que me gusta. Hombre, lo guay sería que te metieras en la ingeniería, ¿no? Pero no todo el mundo puede, no todo el mundo tiene el tiempo y no todo el mundo tampoco puede pagárselo. Entonces yo recomendaría que si se pueden, que hicieran un grado superior. ¿Realmente con lo que has vivido recomendaría una ingeniería, es decir, la universidad por encima del ciclo o del bootcamp de 42? Por ejemplo, yo lo digo en mi caso yo no me metería en la ingeniería porque me parece una pérdida de tiempo. Es verdad que vas a tener tu título, vas a tener muchas cosas, pero no vas a aprender nada porque no vas a hacer práctica. Yo tengo compañeros que están en ingeniería. Tengo uno de mis mejores amigos que está en la ingeniería y me acuerdo cuando yo estaba en el grado me hacía preguntas de SQL, él estando en tercero de carrera y yo en primero del grado. Y yo ya había tocado esas queries de SQL y él no. Entonces, al final vas a aprender. La ingeniería básicamente lo que más vas a aprender, a mi gusto o por lo que yo he vivido y experiencias y tal, en ingeniería vas a aprender muchas matemáticas y muchos algoritmos. Y en el grado vas a aprender a programar, básicamente. No vas a tocar tantos algoritmos, no vas a tocar tantas matemáticas, pero sí te vas a enfocar más en lo que es programar. Entonces yo no recomendaría la ingeniería, pero hay gente como que para ello es como lo más importante. A mi gusto, si queréis estudiar algo, yo estudiaría un grado superior. Vais a encontrar trabajo igual, no va a haber problema. Creo que hay 3 grados superiores ahora mismo en España, que creo que es DAO, desarrollo web, que creo que lo estás haciendo tú. Sí, DAO lo he hecho yo, DAM, que eres tú, multiplataforma, y el otro creo que es ASIR, ¿no? El de sistema informático. Entonces, en sistema pues vas a tocar más parte del sistema, en web vas a tocar más que nada JavaScript, imagino, HTML, CSS, muchas cosas web.
con algo de SQL seguramente. Sí, SQL lo hemos dado. Bueno, el primer año de DAO y DAM es el mismo. Es decir, también he dado Java y SQL. Y ya el segundo es cuando se separa un poco y das PHP y JavaScript. Por ejemplo, en Ilerna, en DAO, Java no se da pena. Porque he conocido a un compañero de allí y me dijo que Java 0, no tocó casi nada. Y, por ejemplo, el multiplataforma sí que no teníamos que tocar JavaScript. Teníamos, no lo tocamos. Entonces sí, lo que dimos es más Java. Teníamos que tocar Python, pero no lo tocamos. Y entonces lo que más tocamos fue Java y C#. Yo, por ejemplo, metí multiplataforma para tocar un poco de todo. Porque sé que tocaba web, sé que tocaba SQL, sé que tocaba... Lo comenté en un vídeo que subí en mi canal hace tiempo para decidir entre DAO y DAM. Y investigando llegué a la conclusión que eso, que DAM es mucho más como si fuese, puse el ejemplo de una llave inglesa. Realmente te sirve para todo, da un poco de todo y ahí ya te puedes especializar en lo que tú quieras. Así que en ese sentido, si estás empezando y no sabes muy bien por dónde tirar, DAM va a ser la mejor. El trabajo no tengáis miedo porque no vas, al final tu titulación va a estar ahí y ya. Va a haber para ciertas empresas que sí es muy importante. Pero en mi caso, por ejemplo, cuando me cogieron en Nunsi para la práctica, porque me hicieron entrevistas, y tuve entrevistas con varias empresas para hacer la práctica, y ninguna me hicieron preguntas técnicas ni nada. Lo único que querían saber era mi soft skill. Si sabía trabajar en equipo, si sabía llevar la frustración, cosas así. ¿Cuál es la cosa? Que tú también en una entrevista tienes que aprender a decir esas soft skills sin decirlas literalmente. Y la cosa es, yo por ejemplo me acuerdo que me dijeron lo de que la práctica iba a hacer un full stack y yo le dije en plan, oye, pero no he tocado nada de web. Me dice, nada, no pasa nada, como si no has tocado nada de Java, nosotros te vamos a enseñar. Y es como, al final como que sí, te formas, pero al final lo que te formas es para tener lógica. Y además lo que tú has dicho, que el primer trabajo lo que más importa es casi con la actitud con la que vayas. Yo he tenido que echar, para conseguir el trabajo que tengo ahora, que he tenido que echar, sin exagerarte, más de 1000 currículum. Una locura. He tenido, y de esos 1000 currículum a lo mejor habré tenido nada más que 20 entrevistas. Y de esas 20 me ha cogido una, esta última. O sea que realmente es un proceso un poco frustrante en el caso de que te metas prisa como yo, porque yo no quería esperarme a llegar a las prácticas para empezar en una empresa y así ya tener, como cuando llegue el año que viene, ese recorrido y ya una experiencia por delante. Cuando no tienes conocimiento técnico, se nota mucho la soft skill y mantenerte con una actitud de que tú no vas a ser el que más sabes del mundo, pero si tú tienes las ganas, la gente ve que es que realmente tienes ilusión y que puedes aportar a la empresa, te van a coger, porque tú piensas que al final cuando quieres entrar en una empresa, lo que hacen para contratar es como ver a la persona como una inversión. Es decir, sobre todo en el primer trabajo, yo voy a invertir en ti, en gastar tiempo y a lo mejor tiempo de otros seniors en formarte y tal, pero claro, con la intención de que creo que es que tú luego vas a poder aportarme mucho más a mí como empresa y voy a poder recuperar todo ese tiempo y esfuerzo que he invertido en ti. Yo creo que lo miran de esa manera, por eso cuanto más natural y más entusiasmado te sientas en la entrevista y lo sepas comunicar bien, mucho más. Sí, al final también otro consejo que os doy es que si os apasiona de verdad este mundo y queréis buscar trabajo, es como tú dices, tienes que estar ilusionado, tienes que estar con ganas. Y también, aunque no lo vayáis a hacer, porque al final mucha gente pues, le va a mover más el dinero, tener valores con la empresa y ya que ellos forman, tener esa permanencia y esa constancia de querer mejorar, de hacer que la empresa sea mejor. ¿Cuál es la cosa? Luego, pues, al final te vas moviendo mucho. Hay mucha gente que a la primera de cambio que le suman un poco más el sueldo, se va a cambiar. Todo al final depende de tu baremo. De que si prefieres una constancia y ir subiendo poco a poco o ir pegando escalones, que a veces esto de pegar escalones te puede dar problemas, porque en cierta entrevista próxima te pueden decir, oye, ¿por qué en esta empresa has estado tan poco tiempo? ¿Por qué tal? No sé qué. Entonces a la empresa va a ver,
que tú no tienes como una constancia y quizás te cuesta más encontrar trabajo por culpa de eso. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando acabé el grado superior, tuve 3 ofertas del trabajo. Fueron 2 de la empresa de práctica y otra de fuera. Y te digo que acabando el grado sí tienes la suerte de que te llueven ciertas ofertas de trabajo. Ahora yo, por ejemplo, estoy echando currículum y sé lo que se sufre en echar 1000 currículum porque quiero buscar de seguridad, pero claro, seguridad junior es un poco más difícil. Claro, porque es un tema más delicado. Sí, te piden muchas cosas, te piden tener muchos conocimientos sobre todo. Y eso es algo que también raya a mucha gente. Aunque no tengáis todo el conocimiento, echad a por el trabajo y si os hacen una pregunta técnica o cualquier cosa, se lo comentáis. Le dice, mira, no sé, la verdad es que no he tocado esto nunca, tal, no sé qué, como sea. Pero demuestras que, oye, que yo esta tarde me pongo 4 vídeos, me pongo no sé qué, me pongo a estudiarlo y tal, no sé qué. En plan, demuestra que te gusta. Yo qué sé, te echas, por ejemplo, una entrevista de desarrollador de lo que sea y te preguntan, oye, ¿has tocado AWS, por ejemplo, la nube de Amazon? No, no la he tocado, pero estoy interesado en ella, he estado buscando información, he estado viendo noticias y me quiero poner a estudiarla tal, que ven, que tienes ganas de aprender. Yo creo que es lo más importante. Aunque creo que medio que lo has dejado entrever en lo que has estado comentando, ¿crees que la programación es para todo el mundo? A mi gusto no. Es decir, todo el mundo puede programar, porque cualquiera puede programar y hoy día tenemos muchas herramientas buenas como el ChatGPT para programar, pero yo creo que lo más importante de programación es la frustración. Si no sabes manejar esa frustración o no manejar tus emociones, yo creo que te va a ir mal en este mundo. Y también si entras a este mundo diciendo es muy fácil, también creo que te vas a pegar una hostia. Y todos tenemos síndrome de impostor, al fin y al cabo. No creáis que no tenéis conocimiento. A mí me ha pasado que cuando acabo el bootcamp de seguridad yo pensaba que mi conocimiento de Python era bajo. He estado haciendo varios exámenes de Python avanzada y he dicho, esto lo hice yo la primera semana. Entonces, tenemos más conocimiento del que creemos siempre y no tengáis miedo. O sea, y no tengáis miedo en meteros en programación, seáis hombres, mujeres o lo que sea. A mí una cosa que me llamó cuando empecé a programar, lógicamente, lo primero que se te viene a la cabeza es buscar en internet a ver qué encuentras. Y me salió un tío que sube vídeos, que creo que es bastante conocido, se llama MiduDev, y un día me metí en un directo suyo y estaba programando una aplicación o lo que sea y no le salía algo y le salían errores a lo mejor por todos lados y se lo tomaba como con una templanza y una buena onda, un positivismo que me quedé flipando y dije, tío, yo la semana pasada intenté enmaquetar una web con HTML, que era lo más básico del mundo, no me salía cualquier cosa y estaba ya que me tiraba de los pelos y digo, pero esto qué... Y digo, ¿y este tío? ¿Cómo cojones le ha salido en 5 minutos 4 errores y se está riendo? Y al final entiendes que es que eso, que es que la programación no simplemente te ayuda a desarrollar mucha inteligencia y pensamiento crítico y lógica, sino que también te ayuda a desarrollar soft skills bastante fuertes, como por ejemplo la tolerancia a la frustración. En mi caso, donde más lo aprendí fue en 42. En 42 fue donde aprendí a manejar la frustración, donde aprendí que suspender no es malo, porque allí vas a suspender proyectos muy fácil. Así, porque vas a decir, no, mi programa está perfecto, pero luego te vas a dar cuenta que a lo mismo te falta un if, o no has cogido los límites de los enteros, o 1000 cosas que pasan. Que se te pasan por encima, que tu mente piensa que eso no lo va a hacer una persona, pero sí lo hace. Y ahí es donde te das cuenta que, vale, saco un 0 en el proyecto, voy a volver a hacerlo. Pero ¿he aprendido? Sí. Claro, ya lo vas a hacer mejor. Es aprender, sí. Entonces, a mi gusto, lo importante es eso. Y, por ejemplo, yo cuando aprendí a tolerar la frustración, diría que es el momento donde más he disfrutado programando. Porque yo estaba programando allí con compañeros, me daba un Cementation Fall, me daba un bucle infinito, y era como, mirad. Y era como la risa ya. Digo, lo mismo hacía un bucle infinito de algo raro y empezaba como a petarse la consola y yo, mirad, la he liado. Y era como la risa y ya pues nos lo tomábamos a bien. Y ahora ya para última pregunta, para terminar, algo más personal.
evadimos de tanto tecnicismo. Si imagínate que tuvieses delante tuya tu hijo o tu yo de hace 5 años y tuvieras que darle un consejo, ¿cuál sería? Pues es una pregunta difícil. Pensaba que me ibas a decir que si cambiaría algo. ¿Qué consejo le daría? Pues sinceramente le diría que no tuviera miedo y que se lanzase. Que nada es imposible. Que muchas veces nos comemos la cabeza diciendo que las cosas son imposibles y es la propia cabeza la que nos para o la propia gente. Aprende a quitar a la gente tóxica de tu vida. Que parece una tontería, porque dices, no, mi colega, tal, sí, pero a veces tus colegas son los más cabrones a la hora de que tú te quieras, por ejemplo, meter al mundo de programación, como tengas un ambiente que no sea muy friki. Van a decir, ¿cómo te vas a meter eso, tal, no sé qué? Entonces, rodéate de gente buena, no tengas miedo y lánzate para adelante. Súper bueno. Es lo mejor. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, empezar antes a programar. No haber tenido ese miedo. Para no llegar ahora a la edad que tengo, me hubiera gustado pues, saber programar antes, pero sinceramente no cambiaría nada. Yo creo que estoy donde estoy gracias a las decisiones que he tomado. Quizás si hubiera cambiado lo más mínimo no estaría aquí. Así que estoy a gusto, estoy contento y a seguir programando, que es lo guay. Muchas gracias por tus palabras, tío. La verdad que incluso me ha emocionado un poco. Gracias. Pues nada, para los que estáis en YouTube, muchas gracias por ver el episodio y llegar hasta aquí. No olvidéis suscribiros y también os dejaré los links de Luis aquí en la descripción para que podáis echarle un vistazo a su perfil y darle apoyo. Y nos vemos en el próximo. Chao. Chao, muchas gracias.